El siguiente debate que vais a escuchar es el que he tenido el día 7 de diciembre del año 2021 con Sergio Rodríguez a través de Telegram. El debate ha tratado sobre el pasaje del apóstol Pedro que se encuentra en su segunda epístola, en el capítulo 3, verso 10. Es un texto muy importante. Es conocido generalmente como el pequeño Apocalipsis o el Apocalipsis de Pedro, donde habla del día del Señor, que vendrá como ladrón en la noche, hablando de la venida gloriosa de Cristo, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo se fundirán. Y la tierra y las obras que en ella han sido hechas por el ser humano serán quemadas. Esto va a ocurrir, como le he demostrado en este debate, en el día del Señor, cuando Él venga del cielo con gran poder y gloria y vendrá como ladrón en la noche de forma repentina para gobernar el mundo entero y destruir a toda la civilización malvada mundial y a destruir con fuego a todos los malvados. Esto va a ocurrir cuando Cristo venga. Luego seguidamente vendrá el milenio, comenzará el milenio mencionado en el Apocalipsis y es después del milenio cuando Dios creará un nuevo cielo y una nueva tierra, como leemos en el capítulo 21 del Apocalipsis. En fin, el debate ha sido muy importante y también muy interesante. Recomiendo a todos que lo escuchen hasta el final y luego, como siempre, cada uno saque sus propias conclusiones. Evidentemente, cuando Jesús venga en gloria a gobernar el mundo entero, no será creado el nuevo cielo y la nueva tierra. Eso va a ser después del milenio. Lo dice muy bien ahí Apocalipsis capítulo 21. Lo que sí es cierto es que Jesús va a traer una nueva era. O sea, la actual civilización sí que va a ser destruida. Todas las ciudades del mundo habrán sido destruidas, así lo dice el Apocalipsis, y Jesús va a gobernar el mundo entero desde la ciudad de Jerusalén. O sea, va a venir una nueva era de justicia, de paz, donde el mundo va a ser repoblado por los justos, como leemos en Mateo capítulo 25, que va a decir Jesús a los justos: venid, benditos de mi Padre, y heredad el reino, preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Van a heredar la tierra, esas ovejas misericordiosas de Mateo 25 van a heredar la tierra, y van a vivir en la tierra, y van a repoblar la tierra. Y efectivamente va a ser después del milenio, cuando se cumplan esos 1000 años, que Dios va a hacer nuevas todas las cosas. Pero a ver, una cosita. Cuando hablamos de la destrucción de la tierra después del milenio, Dios hará un nuevo cielo y una nueva tierra, las primeras cosas pasaron, etcétera, etcétera. Lo que Dios va a destruir con fuego, como dice ese pasaje de segunda de Pedro, es la superficie de la tierra. O sea, toda la superficie de la tierra va a ser quemada. Cuando hablamos de la destrucción de la tierra, eso no significa que Dios va a hacer desaparecer el planeta Tierra, no. Porque muchos erróneamente lo creen así, y no, de ninguna manera. Dios no va a hacer desaparecer el planeta Tierra y va a hacer un nuevo planeta, no. Cuando dice la Escritura, y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, el cielo y la tierra pasarán, y mis palabras no pasarán, lo que está hablando es del actual cielo y la actual tierra que va a ser quemada, es decir, la superficie de la tierra, que es donde vivimos nosotros. No es que el planeta desaparecerá y dejará de existir, no, de ninguna manera. Simplemente que Dios va a quemar la superficie de la tierra y la va a renovar. Va a hacer una nueva tierra y va a hacer un nuevo cielo. Es decir, cuando hablamos del nuevo cielo, estamos hablando de una nueva atmósfera. El cielo atmosférico es a lo que se está refiriendo. Dios hará una nueva atmósfera, hará una nueva tierra. En esa nueva tierra, pues en esa superficie de la tierra, por ejemplo, pues no va a existir el mar. Lo dice el Apocalipsis. Entonces, ese nuevo cielo y la nueva tierra efectivamente van a venir después del milenio, pero esa destrucción de la tierra no significa que Dios va a aniquilar el planeta, que va a desaparecer el planeta Tierra y va a hacer un planeta nuevo. No. Lo que va a hacer es que va a destruir la superficie de la tierra con fuego. Eso lo explica ahí el pasaje de segunda de Pedro. Los elementos ardiendo serán fundidos y la tierra y las cosas que en ella hay serán deshechas. Entonces Dios hará un nuevo cielo, es decir, una nueva atmósfera y una nueva tierra. Eso es simplemente lo que quería detallar. De acuerdo que cuando hablamos de la destrucción de la tierra,
y del nuevo cielo y la nueva tierra, significa que Dios sencillamente este planeta, esta tierra, lo va a renovar completamente. La superficie de la tierra la va a renovar, la va a cambiar y va a ser pues como si fuera un nuevo planeta, un nuevo mundo. Va a ser una nueva tierra, completamente renovada. Pero de ninguna manera significa que Dios va a hacer desaparecer el planeta Tierra. Entonces hará por ahí, ¿qué va a hacer en el universo? ¿Otro planeta va a hacer? No, simplemente lo que va a hacer Dios en este planeta, que lo va a renovar completamente por el fuego. Y ahí entonces cuando hará un nuevo cielo, una nueva atmósfera y una nueva tierra, en la cual morará la justicia. Bueno, Tito, estuve escuchando su audio, en algunas cosas estoy de acuerdo con usted de que los justos van a repoblar la tierra. Bueno, todo esto sí, claro, la escritura lo dice. Pero no sé si escuchaste todo el estudio que hice. Obviamente tengo ya una segunda parte que tengo que explicar todos esos detalles, algunos detalles que faltan. Pero en lo que yo entiendo y a mi criterio personal, lo que puedo percibir es que sí, todo va a dejar de existir. O sea, no, para mí no, esta tierra, porque es que ese concepto es un concepto de los testigos de Jehová, que ellos creen esto, que la tierra va a ser quemada y eso es la purificación y tal. Pero es que la escritura es muy clara cuando dice que en Apocalipsis 20, ahí claramente dice el que se sentó en el trono, que delante del cual huyeron, dice, el cielo y la tierra. Ahora, el apóstol Pedro, allí en segunda de Pedro, en su segunda carta 3:10, claramente él dice que, a ver, que los cielos van a pasar con grandes estruendos. Creo que hay otro texto donde dice que como un pergamino. Y también nuestro Señor Jesús dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Entonces ahí he puesto las evidencias en el texto griego y habría que pues analizar otros puntos, pero yo creo que está muy claro, además de eso, que el texto de Salmo 2, el verso 22 en adelante, ahí claramente dice, ellos perecerán. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Recuerde que la tierra está maldita. Por causa del pecado del hombre, la tierra fue maldita, Dios la maldijo. Entonces yo no creo que Dios vaya a dejar lo mismo. Él cuando dice que va a hacer algo nuevo, lo va a hacer nuevo. Para mí lo va a hacer nuevo, y él mismo lo dice. Allí el Padre Celestial dice que he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Entonces no puede ser que él vaya a dejar, a ver, es como si tú, bueno, digamos que usted tiene una casa, Tito, y usted destruye toda la casa, pero deja los cimientos de la casa, por ejemplo, donde estaba soportando la casa, me refiero a las vigas de arrastre, sí, las columnas, o sea, usted tumbe el resto y deje solamente las columnas y sobre eso. Entonces, eso no sería algo nuevo, porque ahí ya usted estaría colocando algo sobre un remiendo sobre algo nuevo, ¿sí? Entonces, yo creo que Dios nunca hace cosas de segunda mano, no, Él hace todo nuevo de primera, sin estrenar la novedad. Para mí sí, Dios va a crear todas las cosas nuevas. Él lo dijo. Además que las palabras de Jesús son muy contundentes cuando Él dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que sencillamente todo eso va a tener su fin. Y cuando el apóstol Pedro dice allí, te voy a postear un texto, donde claramente dice que los cielos pasarán con grande, esto pasarán. ¿Sí? No dice que se quemarán y se van a renovar. No hay ningún texto en el Nuevo Testamento donde se hable de que es una renovación de una tierra. Note lo que dice este texto bíblico. Bueno, este texto bíblico pues no lo puse ahí porque obviamente este es otro texto que hace parte del segundo análisis que voy a hacer, donde claramente dice, vea, pero los cielos y la tierra que ahora existen están reservados para el fuego por el mismo mandato de Dios. Este fuego los quemará en el día del juicio y de la perdición de los malvados. Nótese que aún dice allí en Apocalipsis, hay una parte que no sé si usted lo ha leído, habla acerca del templo, cuando Juan vio el cielo el cielo se abre y ve el templo de Dios allí y el arca del pacto. Pero nótese que al final, si usted se da cuenta, al final de los últimos capítulos del libro de Revelaciones, creo que es el 22, donde Juan dice, y no vi en ella templo, pues el Señor era
el templo y la luz. O sea, no habrá ni sol. Imagínese usted, ¿qué le hace creer a usted que Dios va a dejar un planeta o Dios va a crear sobre el mismo planeta que hizo anteriormente? Sobre esa base vaya a él a formar, a crear nuevamente, o a hacer una nueva creación, cuando la Biblia Escritura dice que ni el sol o la luna, todo eso va a desaparecer, o sea, no va a quedar porque no va a existir, la Escritura es clara, lo dice, ¿sí? Entonces, ¿qué le hace creer a usted que va a quedar este planeta? ¿Sí? O sea, que todo el resto va a ser destruido, inclusive el cielo. Es más, el templo que hay arriba en el cielo, ese ya no va a existir tampoco. O sea, Dios va a crear todo nuevo, ¿sí? Por eso dice la Escritura, he aquí yo hago nuevas todas las cosas, nuevo. ¿Y acaso hay algo imposible para Dios que no pueda crear nueva todo? No. Sí, todo. Dios puede hacer todo de un momento a otro porque Él es Dios y es todopoderoso. ¿Y quién le puede impedir a Él que no pueda hacer todas las cosas? Entonces, nótese que ahí al final, si usted detalla bien, hace un análisis sintáctico minucioso, te vas a dar cuenta, Tito. Sí, bueno, hasta aquí porque te estoy pasando información que pues realmente tengo que pasarlo para el segundo estudio. Bueno, Tito, aquí le comparto otros textos que son muy claros y contundentes frente a lo que yo pues entiendo. Bueno, no comparto esa idea de los jehovinos, testigos jehovinos, porque es una perversión total la interpretación que ellos le dan a estos textos bíblicos. No comparto eso. ¿Ve? Aquí claramente dice Apocalipsis 21, del verso 1, del 22 y 23 dice lo siguiente: entonces vi un cielo nuevo, dice, y una tierra nueva, pues el cielo viejo y la tierra vieja habían pasado. Nótese eso. Ahora bien, dice, y el mar ya no estaba allí. En otra versión dice, y el mar no existía ya más. ¿No? Entonces, ¿qué quiere decir esto? No puede ser que sea el mismo cielo, en la misma tierra, eso no puede ser posible, porque está hablando de algo nuevo, y Juan lo dice. Ahora, el otro punto que le mencioné, dice, no vi, dice, un templo en la ciudad, porque Yahweh, el Shaddai, es, dice, su templo, tal como él es, como lo es el Cordero. Dice, la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que resplandezcan sobre ella, porque la Shejinah de Yahweh le da luz y su lámpara es el Cordero. ¿Te das cuenta que ahí el sol tampoco va a existir más, que él va también a desaparecer? Todo eso va a ser destruido. Cuando se incluye los cielos, se refiere también todo lo que es la atmósfera, lo que podemos ver nosotros, la luna, las estrellas, todo eso, todo. Entonces no va a existir allí. Entonces, ¿cómo es posible que si el sol, la luna y todo eso, el templo inclusive, el santuario celestial y todo esto va a ser quemado, porque todo se incluye cuando dice que todo es todo? No va a haber templo, dice, o sea que ya no va a haber un templo, porque tenemos que mirar el verbo de tiempo presente, el verbo de tiempo pasado, presente y futuro. Cuando Juan ve el templo, lo ve en una panorámica, después ya lo ve más adelante, lo ve en un periodo de tiempo antes, y después lo ve, ya no ve ningún templo ya en una visión posterior que él recibe, como conclusión final del Apocalipsis. Lo que pasa, Sergio, a ver, cuando Jesús dijo el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán, ¿a qué se refería Jesús cuando dijo la tierra, que la tierra pasará? Que es lo mismo que se explica en el pasaje de Segunda de Pedro. La tierra, dice, y las cosas que en allí hechas serán deshechas y bueno, dice que los elementos ardiendo se fundirán. Es decir, cuando Jesús habló de la tierra, ¿a qué se estaba refiriendo? A la superficie de la tierra, ¿no?
Ahí la tierra se refiere a la superficie de la tierra. Las obras que en ella hay hechas, las cosas que hay en hechas, que están hechas. O sea, se refiere a la superficie de la tierra. No significa que el planeta va a desaparecer. El problema es que estás confundiendo el planeta con la superficie de la tierra. Cuando Jesús dijo la tierra pasará, no se está refiriendo al planeta entero. Se refiere a la tierra donde vivimos nosotros. Es decir, la superficie de la tierra. Es lo que va a ser quemada, renovada, cambiada, con ese fuego que Dios va a enviar y va a renovar la superficie de la tierra. La faz de la tierra la va a renovar completamente. Pero no significa que va a hacer desaparecer el planeta. Entonces la tierra, el planeta desaparecerá, no tiene sentido. No tiene lógica, no te das cuenta que no tiene lógica. ¿Cómo Dios va a hacer desaparecer la tierra? Lo que va a quemar es la superficie de la tierra. Porque mira, cuando la Biblia habla de la tierra, muchas veces se refiere a la superficie de la tierra, donde viven los seres humanos. Donde vivimos nosotros, esa es la tierra. Entonces, yo así lo veo, vamos. Que Dios lo que va a hacer es que va a quemar la superficie de la tierra después del milenio. Y va a hacer un nuevo cielo y una nueva tierra. O el que quiera creer que Dios va a hacer desaparecer el planeta y va a hacer un nuevo planeta como tú crees, que este planeta lo va a hacer explotar, yo no creo, no tiene lógica, no tiene sentido que Dios haga explotar el planeta y deje de existir. No, simplemente Dios va a renovar la superficie de la tierra quemándola. Ahí hará un nuevo cielo, va a renovar también la atmósfera, va a quemar la atmósfera que rodea la tierra y va a hacer un nuevo cielo, es decir, una nueva atmósfera. Porque, a ver, ¿tú cómo entiendes esa frase de un nuevo cielo? Dice, un nuevo cielo, una nueva tierra. Eso de que hará un nuevo cielo, ¿tú cómo lo entiendes? Que Dios va a hacer un nuevo universo con otro tipo de galaxias, con otras estrellas, con otros planetas. ¿Qué significa? ¿Cómo entiendes tú eso de que hará un nuevo cielo? Yo lo entiendo de una forma muy sencilla, que Dios va a hacer una nueva atmósfera. Muchas veces en la Biblia cuando se habla del cielo se refiere a la atmósfera que rodea la tierra. O sea, Dios va a hacer una nueva atmósfera. Así de simple. Pero no significa que Dios va a destruir todo el universo y va a hacer nuevas galaxias y planetas, ¿no? Va a quemar la superficie de la tierra y la atmósfera que rodea la tierra y entonces hará un nuevo cielo y una nueva tierra. Una tierra completamente renovada. Bueno, ahí te has equivocado y has mentido. Eso de que mi concepto es el mismo concepto que el de los testigos de Jehová, eso es falso, eso es mentira. Los testigos de Jehová dicen que nunca la tierra va a ser destruida por fuego, que nunca la superficie de la tierra será destruida por fuego, que va a seguir existiendo esta misma tierra para siempre, eso sí, convertida en un paraíso, pero ellos jamás enseñan que la superficie de la tierra será destruida por fuego, y yo sí que lo enseño. Yo sí que lo creo. Así que aprende a escuchar bien lo que digo y no digas esas falsedades, porque yo en ninguna parte he dicho que seguirá existiendo esta misma tierra. No. La tierra va a ser completamente renovada por fuego, la superficie de la tierra. Eso no lo enseñan los testigos de Jehová. ¿De acuerdo? Sí, ahí dice Apocalipsis 21, ya te lo he comentado. He aquí yo hago nuevas todas las cosas, claro. Va a hacer una nueva tierra, un nuevo cielo y una nueva tierra, va a hacer una nueva atmósfera y una nueva tierra en el sentido de que será una nueva superficie de la tierra. Será una nueva tierra en la cual pues será muy diferente a la que hoy en día existe. Pero ese pasaje, fíjate, de Apocalipsis 21 no significa que Dios va a desaparecer el planeta, que Dios va a destruir todo el planeta, que va a hacer explotar el planeta y hará un nuevo planeta. No. La forma más lógica de entender ese pasaje es que Dios lo que va a destruir con fuego es la superficie de la tierra. Y entonces hará una nueva tierra y una nueva atmósfera. Así de simple. Pero no significa, yo no lo veo de ninguna manera en el sentido de que Dios hará desaparecer el planeta. Una explosión en la cual el planeta Tierra desaparezca. No. Lo va a renovar por fuego, que es diferente. Eso es lo que enseñó el apóstol Pedro en ese pasaje y eso es lo que enseña el Apocalipsis. Que descenderá fuego del
descenderá fuego del cielo y va a quemar toda la superficie de la tierra. ¿Lo ves? Tú mismo lo has citado, el pasaje de Pedro. Los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán fundidos. Y las cosas que en ellas están hechas, pues se fundirán, serán quemadas. O sea, está hablando claramente de la superficie de la tierra. Los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo se fundirán. O sea, los elementos atómicos, los cuales está formada la materia, se van a fundir, van a ser quemados. O sea, Dios lo que va a renovar es toda la superficie del planeta Tierra. Pero no significa que va a hacer desaparecer el planeta Tierra, que lo va a desintegrar, ¿no? Bueno, has dicho ahí, recuerda que la Tierra está maldita por causa del pecado. Claro, ¿y quién ha negado eso? Pero la Tierra, ¿a qué se refiere cuando habla de la Tierra? ¿Qué es lo que está maldita? La superficie de la Tierra, la biosfera donde vive el ser humano. ¿Dónde vive el ser humano? En la superficie de la Tierra, ¿no? Es lo que fue maldito por el pecado. ¿De acuerdo? La superficie de la Tierra, pero no el planeta en sí. ¿Y cuándo ha dicho Dios que Dios va a dejarlo igual? ¿Va a dejar lo mismo? O sea, es que no entiende lo que estoy diciendo. ¿Cómo Dios va a dejar lo mismo? Cuando Dios haga el nuevo cielo y la nueva tierra después del milenio, todo será renovado, todo será hecho nuevo. Ya no va a ser lo mismo. Las cosas viejas pasaron. Pero ese versículo no significa que el planeta entero será desintegrado, desaparecerá. Eso es absurdo. Lo que va a hacer es una renovación de la tierra. Va a quemar su superficie y hará una nueva tierra y un nuevo cielo, es decir, una nueva atmósfera. Así de sencillo. Pero eso de que va a desintegrar el planeta entero, lo va a volatilizar en una gigantesca explosión, entonces el planeta dejará de existir. Yo personalmente lo veo absolutamente ridículo y absurdo, porque lo que fue maldito por causa del pecado humano, ¿qué fue? La superficie de la tierra. Bueno, Tito, aquí le voy a enviar este último audio porque voy a estar ocupado acá. Mira, pues tú dices que no, pero la escritura dice lo contrario, ¿sí? Claramente aquí en los textos que posteé, escuche bien, usted mismo aquí en un audio que envía de 2 minutos, en el minuto 100, dices que, que yo estoy malinterpretando acerca de que la tierra no va a ser destruida, que estoy interpretando es que todo va a ser destruido, lo cual no es así, según usted. Pero lee bien detalladamente los textos que he posteado. Es más, ahorita voy a leerlo acá. Mira lo que dice este texto. Dice, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios. Dice, en el cual los cielos encendiéndose, vean, ¿sí? Los cielos encendiéndose en llama de fuego. Serán deshechos, dice. Y los elementos, siendo quemados, se fundirán. ¿Esto qué quiere decir? Eh, que pues cuando se funde algo, por ejemplo, si tú agarras una barra de acero y la metes a una parte, la funde, se quema, se destruye. ¿Mm? Ahora voy a leer el texto que usted menciona allí. Vamos a ver, Sergio, a ver si te enteras de una vez por todas, que yo no estoy enseñando, muchacho, lo que enseñan los jehovinos. Estás malinterpretando mis palabras, no tienes ni idea de lo que estás diciendo. Que yo no estoy enseñando lo que enseña esa secta diabólica. La secta de los jehovinos enseñan que la tierra nunca, nunca, nunca va a ser destruida por fuego. Ellos nunca han dicho que la superficie de la tierra será quemada con fuego. Ellos no creen en eso. Ellos creen que va a seguir existiendo la misma tierra, pero convertida en un paraíso. Pero ellos dicen, a ver si te enteras, ellos enseñan que la antigua tierra en la que vivimos ahora nunca va a ser destruida por fuego. Y yo te estoy diciendo en estos audios todo lo contrario. Te estoy diciendo que al final del milenio Dios va a renovar completamente por fuego la superficie de la tierra. Y va a hacer una nueva tierra y una nueva atmósfera, un nuevo cielo. Esto no lo enseñan los jehovinos. O sea, ¿lo entiendes o no? A ver, Tito, aquí le voy a explicar algo. Haz un análisis sintáctico detalladamente de este texto bíblico y te darás cuenta de algo. Estás pasando por alto un punto muy importante. Creo que no te has dado cuenta de eso. Mira, aquí claramente en el verso que posteé en el estudio, el verso capítulo 3 de segunda de Pedro, verso 10 dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón. Bueno, ya eso ya lo expliqué. En la noche dice,
Ahora bien, dice, en el cual, dice, los cielos pasarán con grande estruendo. Escuche bien. Y los elementos, dice, ardiendo serán deshechos. Escuche este punto que usted pasó por alto. Dice, y la tierra. La conjunción cae hace una diferencia acá. Escuche bien. Dice, serán deshechos. Conjunción cae del griego. Y la tierra. Segunda conjunción cae. Dice, y las obras que en ella hay serán quemadas. Escuche bien acá. ¿Sí? En la segunda conjunción cae, hace una distinción cuando dice tierra y las obras. Entonces tú dices que solamente las obras son las que van a ser destruidas, más no la tierra como tal o el planeta. Pero claramente aquí dice, serán deshechos ¿qué? Punto 1, la conjunción cae de la primera parte, dice, y la tierra. Segunda conjunción cae y posterior, las obras que en ella hay. ¿Qué quiere decir? Tanto la tierra y las cosas que hay dentro en ella, sobre la superficie, todo va a ser fundido, quemado, destruido. ¿Sí? Obviamente, al ser quemado por el fuego, pues serán destruidas, es lo lógico. Así que, pues, ahí está muy claro, Tito. ¿Sí? Y eso también está en el texto griego. Entonces, bueno, ya no hago más comentarios, dejo hasta acá porque obviamente tengo que dar mi segundo estudio y ahí explicaré muchas otras cosas más. Mira, vamos a leer el pasaje de 2 de Pedro 3:10. A ver si te enteras. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, hablando de la atmósfera, evidentemente, es a lo que se está refiriendo. La atmósfera va a pasar con grande estruendo. Y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Está hablando de la superficie de la tierra. Las obras que en ella hay, o sea, las obras construidas por el hombre, están hechas en la superficie de la tierra. Es lo que va a ser destruido. Va a ser destruida la superficie de la tierra con fuego, y todas las obras que el hombre ha hecho en esta superficie de la tierra serán quemadas. Es lo que está diciendo ahí el apóstol Pedro. Pero pensar que Dios va a volatilizar el planeta, lo va a desintegrar, lo va a hacer desaparecer, es absurdo, es ridículo, no tiene sentido. Lo que Dios va a quemar es la superficie de la tierra, y las obras que en ella hay serán quemadas, lo dice ahí, el texto sé que has pegado. Las obras hechas por el hombre, ¿dónde están? A ver, Sergio. Están en la superficie de la tierra. Por lo tanto, es la superficie de la tierra la que va a ser quemada, así de sencillo, es muy fácil de entender. A ver, otra cosita más sobre el pasaje de 2 de Pedro. Mira, para que veas que lo que estás diciendo no es cierto. 2 de Pedro 3:10. Pero el día del Señor, dijo el apóstol Pedro, vendrá como ladrón en la noche. Yo te pregunto, cuando en el Nuevo Testamento se habla de la venida gloriosa del Señor Jesús como ladrón en la noche, ¿a qué se está refiriendo? Esa es su segunda venida, ¿no? ¿No dijo acaso el apóstol Pablo que el día del Señor también ahí, en 1 Tesalonicenses capítulo 5, que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche? Aquí Pedro está diciendo exactamente lo mismo. Está hablando de la segunda venida gloriosa de Cristo. Es que no lo entiendes. ¿O es que tú no crees que el día del Señor que vendrá como ladrón en la noche no se está refiriendo al día de la venida gloriosa de Cristo, que vendrá como ladrón en la noche? Este pasaje de Pedro se refiere a su venida gloriosa a la tierra. Y dice, en el cual, o sea, en ese mismo día, cuando ocurre la venida gloriosa de Cristo, los cielos pasarán con gran estruendo, evidentemente. ¿Qué dice Apocalipsis 19, Sergio? Y vi el cielo abierto. Y luego describe ahí al jinete que monta el caballo blanco, que viene con las huestes celestiales, refiriéndose a Cristo, a su venida gloriosa. Y vi el cielo abierto, que se enrolló como un pergamino. Es lo que está diciendo aquí Pedro también. Los cielos pasarán con gran estruendo. Sí, la atmósfera va a pasar, se va a abrir. El cielo se va a abrir como un pergamino. El pasaje de 2 de Pedro está hablando de la segunda venida gloriosa de Cristo, muchacho. ¿O que no te has dado cuenta? Y luego dice, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Claro, que es lo que dijo el apóstol Pablo en 2 Tesalonicenses capítulo 1, que Cristo vendrá en llama de fuego para destruir a todos los malvados.
va a quemar la actual civilización mundial. Va a quemar la tierra y las obras que en ella hay. Esto va a ocurrir en el día del Señor, muchachos, pero si lo dice ahí bien clarito, cuando Cristo venga en gloria como ladrón en la noche. Va a traer una destrucción mundial de esta civilización. Va a destruir a todos los malvados, a todos los impíos que viven en la superficie de la tierra. Eso es de lo que está hablando este pasaje de Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 10. De la venida gloriosa de Cristo, que va a ocurrir inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Y va a venir como ladrón en la noche. ¿O no te has dado cuenta que son exactamente las mismas palabras que dijo el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versos 1 y 2? Que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Exactamente lo mismo que dijo Pablo. Y Pedro lo repite aquí. Está hablando de su venida gloriosa, muchacho. Aquí en concreto Pedro no se está refiriendo a lo que va a ocurrir después del milenio, no. Está hablando del día del Señor, que será el día de la venida gloriosa del Señor Jesucristo. Y los cielos van a pasar con gran estruendo, lo dice aquí. Porque el cielo se abrirá, según Apocalipsis capítulo 19, y Cristo aparecerá con todos sus ejércitos celestiales. Dice que vio el cielo abierto, el cielo se enrolló como un pergamino. Ahí lo dice el capítulo 19 del Apocalipsis. ¿Entiendes? Es una profecía que se va a cumplir cuando Cristo venga con sus ángeles aquí a la tierra a gobernar el mundo entero. Va a haber una destrucción mundial de la actual civilización. Los malvados serán quemados por fuego. ¿Y cuándo comenzará el gobierno mundial de Cristo? Entonces te lo vuelvo a preguntar, contéstame a esta pregunta, si es que te atreves. ¿Tú crees que el día del Señor, cuando venga como ladrón en la noche, se está refiriendo a la futura venida gloriosa de Cristo a la tierra? ¿Sí o no? Contéstame a esta pregunta. Bueno, Tito, le repito, para usted, pues ese es su concepto, ¿no? Lo que usted entiende. Bueno, lo que yo entiendo de la Escritura, analizando los textos griegos, es que al hablar de que van a ser fundidos, van a ser quemados, para mí Dios va a ser un universo nuevo. Porque si habla de cielos nuevos y tierra nueva, o sea, va a ser algo diferente, totalmente diferente. ¿Sí? No es la misma, no va a ser algo parecido a lo que él mismo hizo al principio, no va a ser algo nuevo, es la novedad. Eso es lo que yo entiendo, por eso es cielo nuevo y tierra nueva, está hablando de otra forma de creación diferente, porque vamos a vivir seres que somos inmortales, seres que ya no vamos a morir. Bueno, vamos a vivir en un mundo totalmente diferente. Porque dice el texto allí en Apocalipsis, dice que ya no habrá más memoria. O sea, no vendrá el pensamiento más. O sea, del pasado no se tendrá memoria, no se recordará más. Allí también en Isaías capítulo 55 se menciona, el mismo Señor lo dice, que Dios mismo lo dice, Tito. Eso no lo digo yo. Entonces hay mucho sustento bíblico, ¿sí? Ahora, si alguien quiere seguir creyendo lo que dicen los testigos jehovinos atalayados estos, bueno, pues que lo sigan creyendo, pero yo creo que según lo que el apóstol Pedro dice, que según sus promesas dice, esperamos cielo nuevo y tierra nueva. Y ahí te expliqué el texto griego acerca de lo que habla la diferencia de lo que usted menciona o lo que el texto dice de acerca de la tierra, que es un elemento, los elementos que hay en la tierra, ¿sí? La tierra está compuesta de muchos elementos. Todo esto se fundirá, tanto la superficie como el resto de lo que es la tierra, ¿sí? Bueno, tampoco yo no he dicho que va a explotar. Bueno, puede ser que explote, puede ser. Lo cierto es que dice que van a pasar con grandes estruendos encendidos y se fundirán. Eso es lo que dice la Escritura. Bueno, yo no me atrevo a decir que va a explotar. Bueno, no sé, porque la Escritura tampoco no habla de explosión, de una explosión galáctica, del globo terráqueo. Bueno, no. Dice que se va a fundir. Se va a fundir. Bueno, ¿qué pasa? Pues se quemará. A ver, Sergio, te lo voy a pedir de nuevo. Contéstame a esa pregunta que te he hecho en mi último audio. Cuando hay en 2 de Pedro capítulo 3 se habla que de la venida del día del Señor, como ladrón en la noche, ¿se refiere a su futura venida gloriosa aquí a la tierra? ¿Sí o no? Contéstame esa pregunta, pero brevemente. No te vayas te desvíes por los cerros de Úbeda.
Contéstame concretamente esa pregunta. ¿Ese día del Señor, de la venida del Señor, como ladrón en la noche, será la segunda venida gloriosa de Cristo, sí o no? Bueno, a ver, Sergio, eso que has dicho, eso es falso, porque muchas veces en la Biblia cuando se habla de los cielos se refiere a la atmósfera que rodea la tierra. Otras veces la Biblia, cuando habla de los cielos, sí se refiere al universo, al cosmos, donde están el sol, la luna, las estrellas. Pero en otros muchos pasajes, cuando se habla de los cielos, se refiere a la atmósfera, a los cielos, donde vuelan las aves, en la expansión de los cielos. Ahí muchas veces se refiere a eso, a la atmósfera. Es decir, que Dios hará una nueva atmósfera. La actual atmósfera será destruida y Dios hará una nueva. O sea, es la atmósfera la que será quemada para ser hecha una nueva atmósfera. Y no te estás enterando de nada. Yo no he dicho por ninguna parte que va a ser la misma atmósfera. No te estás enterando si estoy diciendo todo lo contrario. Que va a ser una nueva atmósfera totalmente diferente. Totalmente diferente a la actual. Dios va a quemar el cielo y la tierra, es decir, la atmósfera y la superficie de la tierra, y Dios hará una nueva atmósfera y una nueva superficie de la tierra después del milenio, así de sencillo. ¿Lo entiendes o no? Pero contéstame cuando puedas a esa pregunta que te he hecho. El día del Señor que vendrá como ladrón en la noche, mencionado en Apocalipsis 3:10, se refiere a la futura venida gloriosa de Cristo, que vendrá como ladrón en la noche. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Contéstame a esa pregunta. ¿O qué pasa? ¿No te atreves a contestarla o qué? Yo expliqué que esa frase cuando dice como ladrón en la noche está aludiendo a la segunda venida de Cristo, y di otros textos como referencia, como Primera de Tesalonicenses capítulo 5, el verso 2 y el verso 5, donde dice claramente el apóstol Pablo a la iglesia, dice, pero vosotros no sois de las tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Sí, y Cristo mismo también lo dijo, el apóstol Pedro lo dice, cuando dice que el Señor vendrá como ladrón una noche, repito, le respondo aquí porque veo que usted no entendió mi estudio. Se está refiriendo a la segunda venida de Cristo. Eso yo le expliqué ahí, hice una clara distinción de ese punto a otros que usted está malinterpretando al final. Porque ese texto de Pedro tiene una doble connotación. Habla de los juicios después del milenio y habla de la segunda venida de Cristo, que es la cual dice que como ladrón. Eso se refiere a la segunda venida de Cristo. Yo no he dicho que es otra cosa. Eso lo tengo muy claro. Entonces ahí vuelvo y te respondo si es que no te enteraste, no viste el video bien o no lo analizaste, no lo escuchaste bien. Entonces ahí te respondo. Ahí está hablando de la segunda venida en ese texto, ahí en ese punto, en ese pequeño párrafo, en ese segmento donde dice como ladrón se refiere a la segunda venida de Cristo. Pero cuando pasa más adelante, las otras palabras alude a la destrucción del cielo y la tierra. Eso es obviamente un evento posterior después del milenio, cosa que ustedes no han entendido eso. Error. Yo ahí explico, primero que todo explico el punto hasta donde dice el ladrón. Inclusive el texto que posteé, en la versión que posteé, hay un punto ahí. Y luego argumento el resto. Primero doy una explicación de que esa palabra ahí, como ladrón en la noche, se está refiriendo a la segunda venida de Cristo. Y explico que en la segunda venida de Cristo los cielos y la tierra no van a ser destruidos. ¿Sí? No van a ser destruidos, sino posteriormente, después del milenio. Yo expliqué eso claramente, hice una clara distinción usando el texto griego. Que usted no lo entendió, lo pasó por alto, es otra cosa, pero eso yo lo expliqué ahí. Y bueno, ya no te daré más detalles sobre eso porque ya pues es repetir demasiado. Si es que te acabas de poner la soga al cuello y te suicidas. Pero si la venida gloriosa de Cristo como ladrón en la noche va a ser antes del milenio. Antes del milenio. Es decir, antes de que Dios haga un nuevo cielo y una nueva tierra. El nuevo cielo y la nueva tierra va a venir después del milenio, chaval. Como dice Apocalipsis 21. Y el pasaje de 2 de Pedro 3:10 está hablando de la venida gloriosa de Cristo a la tierra antes del milenio, el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo se fundirán. Pero no te das cuenta que estás contradiciéndote a ti mismo y te estás poniendo la soga al cuello. Pero no te enteras lo que dijo el apóstol Pedro en ese pasaje. Dice, entonces, es decir, en ese momento, cuando ocurra el día del Señor,
el día de la venida gloriosa del Señor Jesús, como ladrón en la noche, en ese momento, chaval, se lo dice bien claro, los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos. En ese momento, está hablando del día de la venida gloriosa de Cristo, del día del Señor. ¿O es que no sabes leer? Mira, te voy a leer el pasaje de nuevo para que veas que cómo lo retuerces, o una de dos, o lo haces aposta o en tu ignorancia. O lo has hecho en tu ignorancia porque no entiendes lo que lees, o lo has hecho agrede, y lo has hecho aposta falsificando el pasaje de Pedro. Segunda de Pedro 3:10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Esto ya lo hemos hablado. Incluso estás de acuerdo conmigo que se refiere a la venida gloriosa de Cristo, que vendrá como ladrón en la noche. Y luego dice, en el cual, es decir, en ese día del Señor, cuando Cristo venga en gloria. Está hablando de ese mismo día de su venida gloriosa como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo. Claro, esto lo dice Apocalipsis 19, que el cielo se abrirá, y vi el cielo abierto, y entonces es cuando ve a Jesús venir con sus ejércitos celestiales. El cielo será abierto, va a pasar con gran estruendo, se va a abrir el cielo cuando ocurra la venida gloriosa de Cristo. Y luego dice, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Claro, porque Cristo va a venir para destruir con fuego la actual civilización mundial, y va a destruir con fuego a todos los malvados, como dijo Pablo ahí en 2 Tesalonicenses capítulo 1. Vendrá en llama de fuego, es que no sabes leer. O sea, tú no entiendes lo que dijo Pablo en ese otro pasaje. 2 Tesalonicenses capítulo 1. Es exactamente lo mismo que dice Pedro aquí en este pasaje. Que el cielo se va a abrir, va a pasar con gran estruendo. Y los elementos ardiendo se van a quemar, van a ser deshechos. Y la tierra y las obras que en ella hay, es decir, está hablando de la superficie de la tierra, todas las obras que ha hecho el ser humano, ¿qué va a ocurrir con ellas? Que van a ser quemadas. Así de simple, está hablando del día de la venida gloriosa de Cristo. No está hablando de lo que va a ocurrir después del milenio. Está hablando de ese día del Señor, cuando Él venga con gran poder y gloria en llama de fuego. Está retorciendo, falsificando de forma satánica estas palabras del apóstol Pedro. Bueno, Tito, parece que usted no ha entendido nada. Usted dice que me dio jaque mate. No, el jaque mate se lo dio usted. ¿Sabe por qué? Porque usted mismo claramente dice en los audios anteriores que usted cree que solo la superficie de la Tierra es la que va a ser destruida, ¿sí? Y que usted acepta que después del milenio. Ahora vienes a decir en este texto que lo que va a ser destruido en la venida de Cristo es el hombre y las cosas que están acá, o sea que la Tierra va a recibir el fuego de Dios y se van a quemar la superficie de la Tierra, que eso es lo que tú has dado a entender ahí en los audios que has posteado. Entonces, ahí usted mismo se dio el jaque mate. ¿Por qué? Porque al usted hacer esta contradicción, decir que porque dice la Escritura que en llama de fuego entonces va a destruir los malvados y también a lo que está aquí en la superficie, entonces ¿qué está dando a entender? Entonces, ¿qué va a destruir después del milenio? ¿Sí se da cuenta de la contradicción tremenda que usted tiene ahí? Y ahora dices que yo soy el que me estoy contradiciendo y que me ha dado jaque mate. No. Yo le expliqué que el texto de Pedro, cuando habla de que los elementos serán fundidos, no está hablando de la segunda venida de Cristo. ¿Dónde dice? Ahí busqué en Apocalipsis capítulo 19, ahí en ninguna parte dice que los elementos van a ser fundidos en la venida de Cristo y se van a quemar. Ahí por ninguna parte dice eso. ¿Sí? Ahí usted queda refutado totalmente por la Escritura, si no lo sabías. Entonces usted tiene una contradicción grande, porque usted claramente dijo que después del milenio lo que va a ser destruido del planeta y tanto la parte de la atmósfera que rodea el planeta, eso es lo que va a ser fundido, quemado, ¿sí? La superficie, más no el globo terráqueo. Ahora, estás diciendo aquí en el otro que sí va a ser destruido la superficie junto con los impíos cuando venga el Señor en llama de fuego. Estás cometiendo un error porque ahí no está hablando de que la naturaleza va a ser destruida, ¿sí? Entonces ahí usted tiene un grande problema y ahí usted mismo se ha dado un jaque mate por si no lo sabía. Bien, entonces yo no voy a continuar más con el debate aquí. ¿Por qué? Porque ya creo que ahí usted se contradijo y ahí inmediatamente pues eso le refuta a usted mismo, ¿sí? Yo sigo sosteniendo que 2 de Pedro 3:10
está hablando en dos contextos, ¿sí? Tanto de la segunda venida de Cristo y tanto un contexto posterior de lo que va a pasar con el cielo y la tierra, ¿sí? Donde van a ser destruidos al final después del milenio, ¿sí? Eso es claro. Mire, aquí claramente es usted en este otro audio que estoy escuchando acá. Usted dice que en la venida de Cristo los elementos, el cielo va a ser fundido, se va a quemar. Entonces, ¿dónde se van a hacer los cielos nuevos y la tierra nueva si ya esto va a ser quemado en la venida de Cristo? Entonces Cristo tendría que hacer nueva creación ahí. Entonces esto es una contradicción terrible, hermano. Ahí te está dando un jaque mate usted mismo. Porque arriba en los audios me dijiste, y acabas de decir ahí en el audio anterior, que los cielos nuevos y la tierra nueva va a ser después del milenio, y eso es lo que yo vengo diciendo hace rato, y en el estudio está claro. Escuche el estudio que ahí está. Ahora te repetí lo siguiente: no he terminado, esa es la primera parte, tengo que sacar una segunda o una tercera parte también. ¿Se lo dije o no se lo dije? Bueno, si usted no quiere entenderlo es otra cosa. Yo no voy a explicar todo acá. Ya te dije, usted mismo se contradijo. Cuando dices, ese texto de Pedro está diciendo que los cielos van los elementos el cielo va a arder, los elementos se van a fundir, la tierra. Entonces usted está diciendo de que entonces, pues en la venida de Cristo, tanto los impíos como el mundo se va a quemar, se va a fundir entonces. Entonces tendrá que Cristo hacer una nueva creación de árboles, de personas, de todo. Es una contradicción total. Eso no es correcto. Los cielos nuevos y la nueva tierra vendrá después del milenio. Lo que pasa es que el apóstol Pedro todavía no conocía la doctrina del milenio, porque aún Cristo todavía no se la había revelado al apóstol Juan en el Apocalipsis. Pedro no conocía todavía esa doctrina del milenio, porque todavía no había sido revelado el Apocalipsis, ¿lo entiendes? Entonces Pedro habla ahí en el versículo 10 de la venida gloriosa de Cristo a la tierra, va a venir en llama de fuego, va a destruir la civilización mundial con fuego, va a destruir a todos los malvados con fuego, vendrá como ladrón en la noche, y los elementos ardiendo se fundirán, el cielo será abierto. ¿No te das cuenta que armoniza perfectamente con lo que dice Apocalipsis capítulo 19? Y vi el cielo abierto. Los cielos van a pasar con gran estruendo en el momento que Cristo venga con todos sus ángeles en llama de fuego. Ese será el día del Señor. ¿Te enteras o no? Por lo tanto, es falso lo que estás diciendo. La interpretación que tú estás dando del versículo 10 de 2 de Pedro capítulo 3 es falsa. Es falsa, es estúpida. Por supuesto que Jesús vendrá en llama de fuego para destruir la actual civilización mundial. Y va a ser después del milenio, un milenio, repito, que no conocía todavía el apóstol Pedro. Va a ser ya después del milenio, como dice Apocalipsis capítulo 21, cuando Dios hará un nuevo cielo y una nueva tierra. Las primeras cosas habrán pasado y Dios hará un nuevo cielo y una nueva tierra después del milenio. ¿No te enteras? Es que no te has enterado que el apóstol Pedro no conocía todavía el Apocalipsis, no conocía la doctrina del milenio. Por eso es que los apóstoles, ni Pablo tampoco conocía la doctrina del milenio, porque todavía no había sido revelada esa doctrina al apóstol Juan en el libro del Apocalipsis. Tú te lees las epístolas de Pablo o los evangelios y verás que no se habla jamás por ninguna parte del milenio. ¿Por qué? Porque esa doctrina todavía no había sido revelada por Cristo al apóstol Juan. Bueno, Tito, esta interpretación no la tiene usted. Este estudio no lo tiene usted, ¿sí? Así que pues yo espero que no salga por ahí ampliando libros que supuestamente lo tiene, no. Ahora, si lo tienes, envíalo acá. Pero usted no tiene este tipo de material, no lo tiene usted. A ver, Tito, bueno, no hablamos de que usted iba a publicar este debate que hicimos por acá, que lo ibas a subir a la red de internet. Espero que seas honesto y subas todos los audios, ¿sí? Y espero que me deje los audios aquí también, no me los vaya a borrar, porque usted siempre tiene esa manía de estar borrando los audios donde te contradices y colocas lo que tú crees que así es y modificas también los audios, eso lo sé. Entonces yo espero que usted, si vas a subir esto, lo subas correctamente. Bien, me hubieras dicho que era para subirlo al internet, entonces hubiera usado otra metodología, pero bueno, no importa.
Al igual yo también voy a hacer otros comentarios en base a sus audios, en el segundo estudio que voy a hacer. A ver, Tito, espero que también publiques este otro audio. ¿Dónde dice que los cielos y la tierra en la segunda venida de Cristo van a ser destruidos totalmente? ¿Dónde dice eso? Muéstrame por la Biblia. ¿Ah? Usted está interpretando el pasaje de segunda de Pedro 3:10 de una forma deshonesta, porque ahí está hablando de dos eventos, tanto de la segunda venida y de la destrucción de los cielos y la tierra. Eso es un evento posterior. Ahora, por ninguna parte en Apocalipsis 19, cuando dice que el cielo se abrió, eso no significa que ahí dice la Biblia que el cielo se destruye ahí. Entonces Dios tendría que crear cielo y nueva tierra en la segunda venida de Cristo. Pero eso no es lo que dice la Escritura. Claramente en Apocalipsis 20 dice que cuando se sentó allí el que estaba en el trono blanco, en el juicio final, dice, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y no salió más lugar para ellos. Entonces, esto es un evento posterior. Pero aquí usted mismo se está contradiciendo terriblemente. Los mismos textos bíblicos lo refutan a usted. Y no haces análisis del texto griego, ¿sí? Analizando que hay una diferencia entre que el Señor vendrá con llama de fuego para destruir a los impíos, aquellos malvados que serán como estopa en el día del Señor. Otra cosa es que la tierra sufrirá, sí, muchos cambios. Muchas islas serán removidas, otras desaparecerán. Eso, pero no está hablando de la destrucción total de la tierra o que va a ser la tierra exterminada, no en ningún momento, ni tampoco de los cielos. Simplemente que allí lo que dice es que se abrirá. Ahí no está diciendo que va a ser destruido el cielo y la atmósfera por ninguna parte. Usted está mintiendo totalmente ahí. ¿Ah? ¿Dónde dice en Apocalipsis 19 que ahí textualmente que el cielo va a ser destruido? Ahí con la venida de Cristo, ¿sí? O que la tierra que va a ser quemada. ¿Ah? ¿Dónde dice que los árboles, toda la superficie terrestre, junto con los impíos, va a ser quemada? Ahí en Apocalipsis no dice eso. A ver, te respondo. El pasaje de Pedro, segunda de Pedro 3, dice que cuando Cristo venga en gloria, cuando ocurra el día del Señor, vendrá como ladrón en la noche, dice que los cielos pasarán con gran estruendo. Dice que pasarán. Nos vamos a Apocalipsis, capítulo 19, y dice, y vi el cielo abierto, es decir, los cielos se abrirán, pasarán, o se abrirán, que es lo mismo. Es la misma enseñanza. Y es cuando Cristo vendrá, aparecerá en el cielo acompañado por sus ejércitos celestiales. Abrirse los cielos es lo mismo que pasarán con gran estruendo. Van a pasar, se van a retirar los cielos con un gran estruendo, un gran ruido, y es entonces cuando se va a aparecer en el cielo Jesús y sus huestes celestiales. Así de sencillo. ¿Cuál es el problema? El problema es que no entiendes esa expresión de Pedro cuando dice que los cielos pasarán con gran ruido, es decir, con gran estruendo. Significa sencillamente que los cielos se van a abrir cuando Cristo venga, y vendrá con todos sus ejércitos celestiales para gobernar el mundo entero. Y va a ocurrir en el día del Señor, en el día de su venida, no 1000 años después. ¿Qué pasa? ¿Que tú no crees que cuando Cristo venga en gloria, en el día del Señor, no va a traer destrucción? Te pregunto, ¿de dónde ha sacado esa mamarrachada, esa doctrina de demonios de que Cristo no va a venir para destruir? Si va a destruir a todos los malvados, a toda la civilización actual mundial, la va a destruir con fuego. ¿Cómo que Cristo no va a destruir nada cuando venga con gran poder y gloria? ¿De dónde ha sacado esa doctrina falsa? ¿De dónde ha sacado esa idiotez? Por supuesto que Cristo va a venir para destruir a todos los malvados, como dijo bien clarito el apóstol Pablo en 2 de Tesalonicenses capítulo 1, que vendrá en llama de fuego para destruir a todos los malvados, incluida la civilización mundial. Todas las ciudades serán destruidas cuando Cristo venga, serán destruidas con fuego, toda la actual civilización mundial. Los cielos abrirán con gran estruendo, entonces Cristo vendrá para destruir con fuego a todos los malvados. Eso es lo que enseñó el apóstol Pedro en ese pasaje de 2 de Pedro capítulo 3 verso 10. ¿De acuerdo?
Esa profecía no se va a cumplir después del milenio, se va a cumplir en el día del Señor, cuando Cristo venga en gloria. Lo dijo bien clarito el apóstol Pedro. Lo que pasa es que tú no lo crees, porque lo que has hecho es pervertir de forma satánica esas palabras del apóstol Pedro. Bueno, ¿y dónde dice ahí Pedro que el cielo se destruye? O sea, tú, tío, es que no sabes leer, chaval. Pedro dijo que los cielos pasarán con gran estruendo, se van a abrir, van a pasar, se van a retirar los cielos. Como dice Apocalipsis 19, y vi el cielo abierto, los cielos se van a abrir, como si fuera un pergamino, se van a abrir, se van a retirar, van a pasar, pasarán con gran estruendo. Es lo mismo. Ahí no dice por ninguna parte que en ese momento los cielos van a quedar destruidos. ¿De dónde has sacado esa mamarrachada? ¿Eso te lo inventas tú? Ahí Pedro no dijo por ninguna parte que los cielos serán destruidos. No. Dice que pasarán con gran estruendo. Y los elementos ardiendo se fundirán, claro, porque Cristo va a traer destrucción de todos los malvados con fuego. La destrucción de toda la actual civilización mundial. La va a destruir con fuego cuando Jesús venga en gloria. Dice ahí, entonces Dios tendría que crear un nuevo cielo y la nueva tierra en su segunda venida. No, mentira. Te lo vuelvo a repetir, Pedro no tenía ni idea de la doctrina del milenio. La creación del nuevo cielo y de la nueva tierra vendrá después, 1000 años después, cuando se cumplan el milenio, se cumplan los 1000 años, después del milenio es cuando Dios hará un nuevo cielo y una nueva tierra. Pero claro, esto no lo sabía Pedro. No tenía ni idea el apóstol Pedro que entre un evento y otro tendría que haber un periodo de 1000 años, porque Pedro no conocía la doctrina del milenio. Todavía Cristo no la había revelado al apóstol Juan en el Apocalipsis. ¿Lo ves ahí en el capítulo 20 del Apocalipsis? Sí, ahí huirán la tierra y el cielo. Ahí van a desaparecer ya el actual cielo, la actual tierra, huirán, habrán pasado, y es cuando Dios hará una nueva creación, un nuevo cielo y una nueva tierra. Que lo más probable es que sea una regeneración de la superficie de la tierra. Dios va a quemar toda la superficie de la tierra y hará pues un nuevo planeta, es decir, una nueva tierra con una nueva atmósfera que habrá, por eso dice un nuevo cielo, porque se refiere a la nueva atmósfera que Dios va a crear después del milenio, cuando haga ese nuevo cielo y esa nueva tierra. Y es en ese nuevo mundo donde va a descender la nueva Jerusalén celestial, se va a posar ahí. Bueno, luego eres un mentiroso y un hipócrita, porque eres tú el que te contradice en los mismos pasajes de Pedro, ahí en 2 de Pedro 3:10, es que te mata, es que te destroza, es que tú mismo te pones la pistola en la cabeza y te pegas el tiro, tú mismo te suicidas, porque el apóstol Pedro dijo bien clarito, que en ese mismo día, en ese momento que ocurre el día del Señor, de su venida gloriosa, es cuando los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo se fundirán. Ahí lo dice bien claro, en ese mismo día del día del Señor, el cual vendrá como ladrón en la noche. Lo que pasa es que has falsificado, has pervertido de forma satánica ese pasaje, para hacer creer a los ignorantes de que esa destrucción, cuando dice los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo se fundirán, tú eso lo separas, que es lo que has hecho de forma satánica, separarlo del día del Señor, cuando no. Ahí lo que dijo el apóstol Pedro es todo lo contrario, dice que eso va a ocurrir justo en el momento del día del Señor, cuando Cristo venga en gloria, cuando venga como ladrón en la noche, dice, en ese momento es cuando los cielos pasarán con gran estruendo, es decir, se van a abrir, se van a enrollar, se van a abrir, y es cuando Cristo vendrá en gloria. Eso es lo que dijo Pedro, y no lo que tú dices de forma diabólica, falsificando el pasaje de Pedro. Y cuando he dicho yo que Cristo va a destruir toda la tierra, cuando venga en gloria, ¿eso te lo inventas tú? Eso yo no lo he dicho por ninguna parte. Cuando Cristo venga en gloria va a destruir a todos los malvados, va a venir en llama de fuego para reducir a cenizas, para destruir toda la civilización mundial, sus ciudades, carreteras, a todos los impíos, todos los malvados, serán arrasados, serán destruidos por el fuego, así de simple. Yo no he dicho por ninguna parte que Cristo va a destruir la tierra entera, no. Lo que va a hacer es limpiarla, va a limpiar la atmósfera, va a limpiar la tierra, va a destruir a todos los impíos, va a destruir todas las ciudades y comenzará una nueva civilización, una nueva era que va a ser el milenio. Cristo gobernando desde Jerusalén sobre el mundo entero, sobre todas las naciones, en un mundo limpiado, en un mundo limpio, donde van a heredar la tierra los justos y la van a repoblar. Eso va a ser en el comienzo del milenio.
¿Te enteras? Y luego ya después del milenio es cuando Dios hará el nuevo cielo y la nueva tierra, completamente diferente al actual. Donde va a existir una nueva atmósfera, ni siquiera va a existir el mar. Después del milenio, en ese nuevo mundo que Dios va a crear, ni siquiera va a existir el mar, lo dice el Apocalipsis. El que miente eres tú, que dices tú, cuando dice Pedro ahí en ese texto que los cielos pasarán con gran estruendo, ahí no dice que serán destruidos los cielos. Dice que van a pasar, se van a abrir, van a pasar, se van a retirar. Los cielos pasarán con un gran estruendo, como dice Apocalipsis 19, el cielo se va a abrir y entonces es cuando Cristo va a venir con sus ejércitos celestiales. Sergio, mira cómo te han engañado, cómo mientes. Este va a ser ya mi último audio y con este audio termino el debate contigo. Voy a volver a leer 2 de Pedro 3:10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Ya hemos dicho claramente y hemos demostrado que se refiere al día de la venida gloriosa de Cristo, en el cual, es decir, en ese mismo día, en el día del Señor, los cielos pasarán con gran estruendo. ¿Dónde dice que serán destruidos los cielos? Eso te lo has inventado tú, majadero. Dice que van a pasar, se van a retirar, van a pasar con gran estruendo. Es decir, se van a abrir, como dice Apocalipsis 19. Ahí no dice que los cielos van a ser destruidos. Y luego dice, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Es decir, va a ser quemada la tierra, efectivamente, y las obras que en ella hay. ¿A qué obras se está refiriendo? Pues a las obras hechas por el ser humano. Toda la civilización mundial va a ser destruida por el fuego. Cristo la va a quemar cuando venga en gloria. Va a quemar la tierra, claro que sí, pero la va ¿a qué? La va a limpiar, la va a restaurar, la va a regenerar. Durante el milenio será una tierra limpia, no va a ser como la de ahora. Va a ser una atmósfera limpia y una tierra limpia. Y ya después del milenio, después de esos 1000 años, es cuando Dios, el Padre, hará un nuevo cielo y una nueva tierra donde va a descender la nueva Jerusalén celestial. ¿Cuál es el problema? Que has leído mal y no entiendes, has pervertido de forma diabólica el pasaje de 2 de Pedro 3:10. Porque en ese texto no dice por ninguna parte que los cielos serán destruidos. Vosotros lo has inventado tú. Dice que los cielos pasarán con gran estruendo, es decir, se van a abrir, van a pasar con gran estruendo. Y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Va a haber un fuego, va a haber una catástrofe, una destrucción por fuego, ¿pero de qué? ¿Del planeta? No. Cristo sencillamente va a destruir con fuego la actual civilización malvada mundial. Y todos los malvados, los impíos, serán quemados en el fuego, serán totalmente destruidos. Esto lo explicó de una forma mucho más extensa el apóstol Pablo en ese texto de 2 de Tesalonicenses, capítulo 1, creo que es del 4 hasta el 11. Ahí lo puedes leer. Vendrán llama de fuego con los ángeles de su poder para destruir a todos los malvados. En fin, doy por tanto ya terminado este debate.